Habían fuertes rumores en el día de ayer con la reunión o en algunos sectores, sobre la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, de que si se estaba tratando el tema de la habilitación del presidente con la reforma constitucional. Yo inmediatamente, tratando de buscar informaciones en el día de ayer para Noticias Telemicro, yo decía, miren, eh, no creo que ellos vayan a tratar ese tema así de manera tan abierta, pero vamos a buscar la información. Pero en esa reunión que se realizó en una casa campestre en el este del país, estaban los 5 precandidatos. Es un proceso interno que se realiza y que tiene como fecha octubre para hacer consultas entre la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y ver cuál de los precandidatos o los aspirantes a la nominación presidencial del PLD es el que tiene la mayor votación, y entonces de ahí ellos escogerlo como oficialmente como el candidato a empujar. Los demás podrían aspirar porque la contienda interna para seleccionar el candidato sería en el 2023. Pero de plano, en el día de ayer se dio Dantes, que es miembro del comité político, al salir de esa reunión, y que dio información en el sentido de que ahí no se trató absolutamente nada que tenga que ver con el asunto de una reforma a la Constitución de la República, donde ellos lo han rechazado de manera tajante. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, y que de acuerdo al Listín Diario están tratando de conseguirlo en el día de ayer y no pudieron conseguirlo. Nosotros lo tenemos en la entrevista central en el día de hoy, a segunda hora. Tenemos la entrevista con Charlie Mariotti para hablar ampliamente sobre este tema. Ahora, ¿cuál es el tema que se ha planteado de la reforma? Porque hay una propuesta que circula. Se trata de modificar las atribuciones del Procurador General de la República y convertirlo en una especie de fiscal general. Además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los últimos 5 años previos a su elección, y unificar las elecciones congresuales con las presidenciales en el tercer domingo del mes de mayo, en el año que le corresponda. Entonces, frente a esta propuesta que ha sido rechazada por el PLD, que ha sido rechazada por el partido Fuerza del Pueblo, no creo que hasta ahora tenga los votos suficientes para esta petición, este deseo que tiene el partido, el presidente de la República, Luis Abinader, que es quien lleva la voz cantante con esta reforma constitucional, pero para delimitar y hacer una justicia independiente. Ese tema no se trató de acuerdo a las informaciones que se tienen ahí, sino que se trató exclusivamente en los temas que tienen que ver con la escogencia o la consulta interna que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Se rumoró bastante el tema de que la habilitación del expresidente Danilo Medina estaba dentro de barajándose dentro de la propuesta
de reforma constitucional en un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué va a pasar con este tema, porque muchas veces los políticos dicen que sí y es no, y muchas veces dicen que no y es sí. Pero, ¿a quién le beneficia? Decía aquí, sentado en una entrevista, Danilo Díaz, que es miembro del comité político y representante del PLD ante la Junta Central Electoral. Mire, a Danilo ya no le interesa la habilitación, porque 8 años, 2 periodos que tuvo en el gobierno fueron suficientes, porque ¿qué más puede hacer? No sé, vamos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, parece que ahora entienden que fue suficiente, pero en el 2019 pretendían modificar la Constitución también para una nueva reelección, cosa que trajo un rechazo muy amplio en su momento de parte no solamente de ciertos sectores de la oposición, incluyendo dentro del mismo PLD, en ese momento con la oposición interna del mismo Leonel Fernández, pero también en sentido general. Y yo creo que eso le ha dejado un lastre al tema de la reforma constitucional, que hace que, en adición a la falta de apoyo de parte de los partidos de oposición, aquí no se sienta un ambiente positivo respecto a la posibilidad de intentar modificar la Constitución. Los motivos que ha exhibido el gobierno, que ha plantado el gobierno como su principal motivación para modificar la Constitución, son motivos positivos en el sentido de que muestran buenas intenciones. Pero el problema es que después que se abren los procesos de reforma constitucional, nadie controla qué se entra, qué no se entra, qué se cambia, qué no se cambia. Y puede empezar por querer otorgar mayor independencia al Ministerio Público, que hay que ver el debate de si es necesario o no modificar la Constitución para eso. Pero supongamos que sí, y que esa sea la puerta de entrada. Al final, los temas políticos, los temas electorales, son los que realmente terminan movilizando los votos a favor o en contra de una reforma constitucional. Así que ya veremos lo que ocurre. Y tenemos a Carla, que nos trae nuestro cafecito Santo Domingo. Muy buenos días, Carla. Buenos días. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Gracias Carla Gautier. Muy amable de su café parte. Santo Domingo. Temprano, esto revitaliza. Ustedes hablan del asunto del tema de la Constitución, pero yo soy de lo que piensa de que estando en mayo, ya a 2 años de las elecciones, yo no soy de lo que cree que los partidos se van a abocar a la discusión de un proyecto de esa naturaleza. Porque los partidos lo que se van a concentrar de ahora en adelante es en su organización y su preparación para las elecciones. ¿Por qué? Porque para ellos eso es más importante que todo. Uno es retener el poder y otro llegar al poder. Sobre todo. Entonces, involucrarse en el tema de la Constitución para ellos sería perder tiempo. Porque tendría que dedicar mucho tiempo por las confrontaciones internas que significaría ese proyecto a lo interno de cada partido y la unificación de criterios de cada uno con respecto a cada tema. Por lo tanto, el tema de la reforma constitucional, independientemente de que la haya sometido el Poder Ejecutivo, que le interese al Poder Ejecutivo, al PRM o a quien sea, va a ser difícil. Porque además primero tendrá que hacer consenso con la Fuerza del Pueblo y con el PLD y con muchísimos grupos, incluso de la sociedad civil, para poder meterse de lleno en eso. ¿Y qué va a hacer eso? Que lo va a distraer de algo que ninguno quiere perder. Y lo que ninguno quiere perder son las elecciones del 2024. Entonces, yo no voy a meter un problema que me va a tomar demasiado tiempo discutiendo cuando yo tengo gente que organizar, gente que buscar, organismos, hacer elecciones internas, escoger candidatos, todo ese tipo de cosas. Entonces... Pero recuérdate, Geraldino, que cuando se está de acuerdo
Una reforma constitucional pasa... tú lo has dicho cuando se está de acuerdo. Bueno, porque es que ahí Eso viene el pasa, tema. eso pasa en 20 días. Pero ahí viene... Cuando se está de acuerdo, tú lo has dicho. Ahí viene el problema. Aquí no hay consenso para estar hablando de una reforma constitucional. Los partidos de oposición no están a favor, no se ve un ambiente de apoyo a una reforma constitucional en general, y forzar un proceso de reforma que por demás pueda terminar en un proceso que ya nosotros conocemos, de tratar de conseguir votos donde no están y que contamina en general este tipo de ejercicios, parece muy, muy mala proyección, sobre todo en un gobierno que ya va a cumplir próximamente los 2 años. La verdad es que no parece tener mucho sentido el hecho de que el gobierno se embarque en este proceso de reforma. Sin embargo, el mismo lenguaje que ha usado el vocero de la presidencia para referirse al tema lleva a entender que no solamente el gobierno se va a aventurar a esto, sino que lo va a hacer agresivamente. Entonces, ya veremos en qué termina, pero las reformas constitucionales deben ser procesos que se construyan en base a consensos políticos, cosa que no existe. La Constitución es un instrumento político, no es un instrumento solamente de diseño institucional del Estado, sino que es el mayor consenso político de la nación, y es lo que otorga, ese consenso es lo que otorga legitimidad a las decisiones que se toman en el contexto de una reforma constitucional. Y la verdad es que sería penoso que nuevamente entremos en un forcejeo de modificación de la Constitución, que insisto, este no sería el único gobierno dispuesto a eso. Ya vimos ese forcejeo en el 2019, de hecho en el 2015 también lo vimos, y ha salido muy mal en otros momentos. Pero el mismo PRM debería ver hacia atrás al 2003, donde ya el entonces PRD forzó una modificación en la Constitución para llevar a una reelección al presidente Hipólito Mejía, en un experimento que también salió mal. Entonces, ese tipo de procesos forzados, donde se puede tener buenas intenciones, pero donde al final el peso de los temas políticos y electorales está ahí, tanto en el tema de la unificación de las elecciones como en la posibilidad de que se intente modificar la regla del 50+1, que por más de 30 años ha sido una regla básica y constante en la política electoral dominicana, y eso pues evidentemente accidentaría profundamente la posibilidad de que realmente se discutan temas institucionales de fondo que puedan resultar positivos para nosotros. Pero en justeza hay que decir que si es verdad que esos procesos que han ocurrido de reforma a la Constitución de la República han sido trastornadores institucional, hay que diferenciar de lo que ocurrió en el 2003, que no fue más que una reforma a la Constitución de la República para el expresidente Hipólito Mejía buscar una reelección presidencial a lo que está planteando el presidente Luis Abinader. También en el 2015 en el 2019 que se intentaba también... No, lo del presidente Abinader no es para él reelegirse. No, él tiene por eso es la diferencia. Pero igual está el debate de temas que son electorales, sí, como la reunificación de las elecciones y el 50+1. En el caso del 2015, el expresidente Danilo Medina buscó la reforma constitucional para eliminar la no reelección y entonces buscar una segunda reelección, y buscaba una tercera, y fue catastrófica para ese partido que llegó hasta la división. Y en el caso del 2010, aunque no era la motivación principal, porque fue, y yo creo que fue una reforma bastante amplia y que el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana participó dentro de otros constitucionalistas en esa reforma que fue muy positiva, pero hay que decir que en el caso de Leonel Fernández, en el 2010 buscó esa reforma y se benefició porque iba a salir con el nunca jamás. En el 2010 el nunca jamás se elimina y se convierte en la no reelección,
se habilita él porque saldría con esa no reelección y habilita a Hipólito Mejía, que tenía ya alrededor de 8 años, que estaba, 8 años no, estaba 6 años fuera del debate político porque salió también con el nunca jamás. Entonces, en el caso de Luis Abinader, no busca un beneficio personal porque está buscando una reforma para que haya una justicia completamente independiente y la fuerza del pueblo. Y otros han dicho, bueno, pero venga acá, es que la justicia es independiente. Y tienen razón aquellos que plantean. En el 1996, el Guillermo Moreno fue designado fiscal. Y entre las cosas que buscaba Guillermo Moreno fue meter preso al expresidente Joaquín Balaguer. Incluso fue hasta la puerta de la Casa 25 de la Máximo Gómez a llevar una notificación para investigarlo por casos de corrupción, por crímenes, por 20.000 cosas. Y fue cancelado por Leonel Fernández porque venía en un proceso de acuerdo electoral con el Partido Reformista. Después vienen los procesos de Francisco Domínguez Brito con Bautista, con Félix Bautista, que es senador por casos de corrupción en Olevisor. Bueno, todo el mundo conoce ese proceso y sabe bien lo que pasó. Después viene Jiménez, que es miembro titular del partido Fuerza del Pueblo y fue una... O sea, tenemos que tener una justicia que no dependa de un plumazo del presidente de la República para que un procurador o un fiscal general haga lo que tenga que hacer sin que tener esa espada de Damocles detrás de que me pueden cancelar grande, o yo puedo hacer cosas. Lo grande es que la propuesta de reforma del gobierno ni siquiera establece cuál será el mecanismo de designación del Procurador General de la República. No, es un fiscal general. Un fiscal general, porque es un cambio de nombre, pero tampoco establece cuál va a ser el mecanismo. Lo deja la ley. Pero no el presidente de la República lo decide. Que es el punto que se ha estado tratando. Si se quiere dar mayor independencia, específicamente en el ámbito, que ha dicho de paso lo tiene, porque también cuando se habla del Ministerio Público, se está pretendiendo extender a todo el Ministerio Público la situación particular del Procurador General de la República, que sigue siendo una designación directa. Eso ya no ocurre en la carrera del Ministerio Público en sentido general. Aquí hay un estatuto del Ministerio Público, los fiscales entran por carrera, entran por oposición, hay una serie de escalafones que son los que van subiendo. Ya ese llegó el gobierno y yo pongo mis fiscales, no se da de la forma que se daba antes a nivel de la estructura del Ministerio Público. Y al final... Sí, pero el presidente figuras, tiene la facultad de nombrar una parte de los procuradores. Y los fiscales. Y además del procurador, o sea, eso no es independencia, eso no es independencia. Se da solamente arriba. Lo que se ha planteado es... Ajá, ¿y qué más de arriba? Después de arriba no necesitas más nada. Tú vas a orden si tú quieres. No, señores, pero uno aquí no, oye, la justicia independiente aquí fue y es una utopía. La justicia independiente, desde el punto de vista de los procuradores y de los jueces, fue y es una utopía en este momento. Y si no, preguntémosle a todo el que tiene caso en los tribunales, a ver si le hacen justicia a tiempo. Porque la justicia que no es a tiempo es de negación de justicia. Eso es otra cosa. Bueno, pero no importa. Es la justicia. Es la justicia. Es que no podemos confundir el tema. Una cosa es las dificultades y las limitaciones que tiene el sistema de justicia en sentido general, y otra cosa es que pretendamos que cambiando el mecanismo de designación del Procurador General de la República y llamándole fiscal general, eso se va a resolver. Es que no es eso que no sea fiscal general así. O no, Laura.
El problema es que el Poder Ejecutivo tiene una cuota suficiente, además del procurador, que es el principal. Pero eso se O sea, puede, en eso hay que estar claro. Pero eso se puede fortalecer por ley. No, hay una ley, pero esa ley nunca ha hecho nada. Pero esas son las debilidades, pero cambiar la cabeza no va tampoco a cambiar de la noche a la mañana. Y miren, pretender que aquí la justicia no ha tenido avances es negar una serie de cambios importantes que aquí se ha tenido a nivel institucional en los últimos 25 años. Desde la reforma constitucional de 1900, porque acuérdense, no ha tenido avances. Acuérdense que los jueces, señores, los jueces en este país los designaba el presidente de la República. Lo designaba el presidente de la República, pero yo quiero que tú me digas, ¿cuántos casos de jueces acusados no se ha visto aquí? Por casos que han cometido. ¿Cuántos casos no han ocurrido? Aquí hay Entonces, aquí hay justicia, sí, es verdad. Hay justicia para los que tienen el dinero suficiente para manejarla. Pero los que no tienen dinero suficiente para manejar la justicia, los pobres que están en la calle, esos no tienen justicia en este país. Aquí el principal problema, por ejemplo, del sistema de justicia es un tema de presupuesto. ¿Se resuelve el tema del presupuesto del Poder Judicial con reforma constitucional? No. No. Aquí hay tribunales funcionando en furgones. Aquí hay tribunales mandados por ley que no se han podido crear porque no hay fondos. Aquí el personal administrativo pasa trabajo. Pero la ley de educación da el 4% y no se ha resuelto el problema de educación. No es que no hay problemas en el sector justicia, es que se quiere supuestamente arreglar en una reforma constitucional que no toca los temas de fondo del sector justicia. Ahora, porque el problema del sector justicia y el problema del Ministerio Público en este país no está en cómo le llamemos al Procurador General de la República, ni está exclusivamente en cómo se designa esa posición. Aquí los temas de madurez institucional a nivel de justicia y a nivel del Ministerio Público no se van a resolver con una reforma que es extremadamente parcial. Porque no es cierto que con 3 pincelazos en la Constitución aquí vamos a tener una justicia independiente. Aquí hemos tenido justicia independiente, independientemente de que haya jueces que tengan carrera política. Aquí nadie se atreve a señalar a Jorge Subero Isa como un cuadro político de ningún partido cuando hizo su labor en la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo tenía una trayectoria política. Aquí nadie se atreve a señalar a Milton Rey Guevara como un cuadro político. Y sin embargo hizo carrera política. Entonces es llevar el debate de lo que necesita la justicia a un punto de hipersimplificación que no es la solución real a los muchos problemas que tiene el sector justicia, que empiezan por temas de presupuesto, porque mientras el Poder Judicial siga sin tener el presupuesto que necesita, toda la discusión en torno a la independencia del Poder Judicial es una simple fábula y un simple conversado para entretenerse, porque no se le otorgan los fondos que necesita para actuar con real independencia y para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero en el caso que nos atañe, creo que es la única vez que un presidente promueve una reforma constitucional para no beneficiarse directamente, sino para quitarse de encima el derecho que puede tener él para designar a un Procurador General de la República. Y sobre todo, que en los últimos 25 años tenemos una Procuradora General de la República y también sus adjuntos que no son partidarios políticos, porque los últimos 20, 25 años, los que han sido designados ahí son gente políticas. Pero por Dios, Camilo, pero Jenny Berenice, ¿en qué gobierno fue designada? Por eso mismo, pero explícame. Ahí hay adjuntos que vienen desde hace años, hay designados. Exactamente. Aquí hay, no se beneficia el gobierno de eso. Aquí hay una carrera del Ministerio Público. Esto atañe exclusivamente a la cabeza del Ministerio Público. Miriam Germán es una mujer apolítica y reconocida como una mujer... Apolítico no es nadie. Sí, pero es apolítica o apartidista. Es una mujer íntegra y es una mujer que no se le puede señalar con acciones
ligadas a partidos políticos y a cosas non santas. Y fue designada sin tener que modificar la Constitución. Exactamente, pero debe de conseguirse aquí de que en la Procuraduría General de la República, que en esas cosas que están ahí en la justicia dominicana, no se maneje de manera con la mano que mueve el catre. Y eso es lo que se busca independientemente. Bueno, eso es lo que se dice que se busca en este momento. Ya veremos lo que sucede, porque pretender abrir la discusión de la Constitución e ignorar la agenda del 50+1 es tener una visión muy limitada. Bueno, ahí lo que se quiere es un apartidista que no maneje las cosas de manera partidaria. realidad nos dirá. Vámonos a una pausa.